Hola a todos, espero se encuentren bien. En este segundo video estaremos igual continuando con la idea de cómo calcular la derivada cuando hay regla de la cadena, cuando hay una composición de funciones. En este caso, estaremos calculando la derivada de la función 2x más 1 más c a la x elevada a la 3 menos logaritmo en base 5 de x a la 5 por tangente de x. Entonces, bueno, ¿cómo podemos hacer para calcular esta derivada? Primero que nada, vamos a poner por acá lo que necesitamos calcular. Que vean que lo que necesitamos calcular es, entonces, la derivada de 2x más 1 más Euler a la x elevado a la 3 menos el logaritmo en base 5. Y ven que el argumento de ese logaritmo es x a la 5 por tangente de x. Ok, entonces, esto es lo que tenemos que calcularle la derivada. ¿Qué podemos hacer? Bueno, primero que nada, observen que esto es una resta de funciones, ¿verdad? Entonces recordemos que cuando hablamos de una resta de funciones, podemos pensar en derivar cada término por aparte. Entonces sería derivar 2x más 1 más Euler a la x a la 3, esta sería la primera función que hay que derivar, menos la derivada del logaritmo en base 5 de x a la 5 por la tangente de x. Ok, entonces vean que lo que estamos haciendo es como separando primero esa resta para saber qué es lo que hay que derivar. Ahora sí, ¿qué hacemos? Bueno, enfoquémonos primero en esta parte, en la primera función que tenemos que derivar. Vean que es una función que es 2x más 1 más Euler a la x, pero está elevada a la 3. Ok, entonces eso es una composición de funciones. ¿Por qué? Bueno, porque en realidad eso es como si fuera la función x a la 3, pero en lugar de poner x, estamos poniendo 2x más 1 más Euler a la x. Entonces es una composición de funciones, definitivamente, y por lo tanto necesitamos abordarlo con la técnica de la regla de la cadena. Pero bueno, ¿cuál es la función más externa que tenemos acá? Vean que sería el x a la 3, porque lo que hay dentro es esto. Entonces tengo que derivar, primero que nada, a un x a la 3. Pero, ¿cómo era que se derivaba algo a la 3? Recordemos que un x a la 3, para derivarlo, lo que teníamos que hacer era bajar el exponente, ¿verdad? El 3 pasa y a este le disminuimos un grado. Entonces, 3 por, esto lo dejamos igualito, más Euler a la x, y a esto le bajamos un grado. Pero recuerden que esto es como el 3x a la 2, ¿verdad? Pero no termina ahí, porque por la regla de la cadena, yo tengo que multiplicar por la derivada de lo que hay dentro de esa función. ¿Pero qué hay dentro de esa función? Tenemos un 2x más 1 más Euler a la x. ¿Ok? Entonces tengo que derivar todavía por esa parte. Ahí ya tenemos la primera parte entonces trabajada. Tengan mucho cuidado con este detalle, ¿verdad? Cuando ustedes derivan la función externa, esto queda igual, no se toca. ¿Ok? Ahora vamos con la otra parte, que si ustedes se fijan es otra regla de la cadena. ¿Por qué? Porque tengo un logaritmo y ¿qué tengo dentro del logaritmo? Tengo otra función. ¿Ok? Entonces veamos a ver cómo nos va con esa regla de la cadena. Sería derivar un logaritmo en base 5, ¿verdad? Que es la función externa. ¿Cuál era la derivada del logaritmo en base 5? Bueno, recordemos que es 1 sobre el argumento, que en nuestro caso es x a la 5 por tangente de x. Pero recuerden que, bueno, en realidad voy a ponerlo por acá para que, si no lo recuerdan, lo tengamos aquí a mano. El logaritmo en base a de x, la derivada es 1 sobre x por el logaritmo en base a, ¿verdad? Esa es la derivada. Eso es lo que vamos a hacer. Entonces vamos a poner 1 sobre x, 1 sobre lo que tenemos dentro, por el logaritmo natural de la base, pero ven que la base en este caso es 5. Entonces, eso es lo que tenemos para la derivación del logaritmo. Pero por regla de la cadena, ¿qué había dentro del logaritmo? Bueno, ven que dentro del logaritmo tenemos un x a la 5 por tangente de x. O sea,
por regla de la cadena, hay que derivar esa función. Entonces, ¿qué nos está quedando? Bueno, vean que todavía tenemos por ahí en juego algunas derivadas. Entonces, abordemos esas derivadas. Ven que por acá, esto quedaría igual. 3 por 2x más 1 más Euler a la x elevado a la 2 por, y de una vez vean que aquí hay una derivada, pero es una derivada de puras sumas, ¿verdad? Entonces sería la derivada de 2x, recordemos que es 2. La derivada de 1 es 0, entonces más 0, o no lo ponemos. Y la derivada de Euler a la x, recuerden que la derivada de Euler a la x da exactamente lo mismo. O sea, lo que hicimos en este punto fue aplicar la derivada de esta función, que nos da resultado 2 más Euler a la x. ¿Qué sigue? Bueno, tenemos luego un menos, un 1 sobre x a la 5 por tangente de x por el logaritmo natural de 5. Y tengo que derivar esta función. Lo que pasa es que vean que esa función es una multiplicación de funciones en realidad. ¿Y qué pasaba cuando teníamos que derivar una multiplicación de funciones? Recordemos que ahí hay que aplicar la regla del producto. Entonces vamos a aplicar la regla del producto para esta parte. Recordemos que la regla del producto nos dice que primero identifiquemos cuáles son las funciones que se están multiplicando. En este caso, el x a la 5 con el tangente. Y recuerden que la regla del producto dice, derive la primera función y ponga la otra multiplicando sin derivar. Dice que ponga un más, que ponga la primera función sin derivar por, de hecho aquí tenemos que poner los paréntesis, multiplicada por la segunda función ahora sí derivada, ¿verdad? Entonces aquí sí tendríamos que derivar tangente. Entonces vean que ya casi tenemos esta derivada lista. De hecho, vean, no voy a tocar nada en esta parte, porque en realidad ya es arrastrar, ya no le estamos haciendo nada, ya no hay que calcular ninguna derivada. Las derivadas que siguen en juego están por acá. Entonces, derivada de x a la 5, recordemos, baja exponente, restamos 1 al exponente por la tangente de x. Y ahora, ¿qué podemos hacer acá? Bueno, vean que en realidad lo que tenemos que calcular es la derivada de la tangente. Bueno, x a la 5 por la derivada de la tangente. Pero, ¿cuál es la derivada de la tangente? Recordemos que eso igual es una fórmula. Es nada más tener a mano las fórmulas. En este sentido, la derivada de la tangente sería, recordemos que es secante al cuadrado. Secante al cuadrado. Entonces, vean que ya en este punto no nos queda ninguna derivada por calcular. Entonces, ¿qué hacemos? Listo, ya tenemos la respuesta. ¿Quién es la derivada entonces de esta función? Por acá la tenemos. Vean que en este ejercicio entonces hicimos aplicación tanto de la regla de la cadena como de la regla del producto.